Hola, ¿qué tal, Araceli? Muchas gracias por la notificación y de nuevo una disculpa. Ya también trataré de aclarar todos los puntos en correo electrónico, pero para compensar mi falta en esta sesión programada, he decidido también realizar una asesoría no sincrónica, sino asincrónica. Evidentemente, tú también estás en la libertad de programar una asesoría en el horario de tu preferencia. Sin embargo, para que tu trabajo no se pierda y que recibas la máxima calificación en esta sesión, me di a la tarea de realizar este pequeño video en el cual voy a realizar la revisión comentada de tu ejercicio de hipótesis tripartita. Reitero, con esto ya cumples sin ningún problema los requisitos para esta fase del trabajo, así que por esa parte no hay ningún problema. De hecho, si tú quieres, solamente con esta asesoría ya cumples con la parte requerida para hipótesis tripartita. Sin embargo, en el momento que tú desees otra cita, pues yo estaré muy al pendiente dándote absoluta prioridad para que no vuelva a suceder esta cuestión. Voy a comenzar con la lectura comentada de este trabajo. Lo haré en modo control de cambios para que cualquier sugerencia que yo pueda realizarte, tú te sientas en completa libertad, ya sea de tomarla a consideración o también de no hacerlo. Todo lo que yo comente en este trabajo será simplemente una guía para que tú tengas la oportunidad de aplicarlo o no a tu trabajo, aunque viéndolo a muy grandes rasgos creo que será un excelente ensayo. Entonces, por esa parte, creo que no habrá ningún problema. Sin embargo, pues considero que algún detalle que yo pueda comentarte podría serte de utilidad. Esto es lo mismo que hubiéramos hecho en la asesoría sincrónica si nos hubiéramos conectado por Zoom. Evidentemente, también hubiera sido mucho más valioso contar con un diálogo. Sin embargo, este trabajo, así como lo entregaré comentado, tú podrás observarlo en el video y también revisar este documento ya con las ediciones correspondientes. Voy a comenzar entonces con la lectura comentada. Hipótesis tripartita sobre la metamorfosis de Franz Kafka. Perfecto. Me parece un excelente tema para considerar. Ahora ya solamente sería, voy a realizar aquí un pequeño comentario. Excelente tema para tu ensayo. Veamos si a lo largo de tu investigación es posible acotarlo adecuadamente. Con esto me refiero a que en tu investigación, ya sea en el caso de este ensayo o de cualquier otro, siempre es mejor, citando a Humberto Eco, decir todo lo que se tenga que decir sobre un tema en particular. Entonces, ya que tenemos bastante bien acotado el tema de investigación, que en este caso será la metamorfosis de Kafka, pues valdrá la pena decir algo muy particular sobre la metamorfosis desde este análisis y a partir de ahí desarrollar tu investigación. Vamos a ver qué contenido encontramos en escritura libre y seguramente podremos encontrar muchísimo material para reforzar esta investigación. Comienzo con tu primera sentencia. Gregor siempre fue visto, tanto por su familia como por él, como una fuente de ingresos. La crítica de Kafka al utilitarismo está impregnada en toda la obra. A lo largo de esta, vemos cómo la industrialización ha logrado separar a familias, no solo en cuestión de distancias, sino también en cuanto a las relaciones afectivas. Y aquí hay bastantes temas muy interesantes, te felicito. Por ejemplo, la cuestión del utilitarismo, quizá valga la pena desarrollarla a plenitud. De este modo, tendrás un fuerte argumento para abordar la
metamorfosis desde una óptica socioeconómica. Entonces, es una investigación bastante interesante. Y aquí también habla sobre la cuestión de las relaciones afectivas. Y a mí me parece un punto bastante valioso. En este punto podrías relacionar directamente cómo el surgimiento, bueno, cómo el desarrollo capitalista del siglo XX afectó la forma en que se desarrollaban este tipo de relaciones. Evidentemente, para ello será fundamental contar con tus sólidos argumentos, pero también podrías basarte en otras fuentes confiables, por ejemplo, un análisis sociohistórico, un análisis económico, un análisis cultural, y de este modo podrás reforzar bastante, pero me parece que vas por muy buen camino. Vamos a leer la siguiente sentencia. Una de las razones por las que Gregor sufre un rechazo tan brutal es porque su nueva condición, más allá de su yo insecto, es porque pone a toda la familia en una situación incómoda. Ya no puede seguir dándoles los lujos a los que ellos tanto acostumbran. Ya no cuenta con un buen estatus social. Temen la crítica de la sociedad, una vez que ésta se entere del cambio en Gregor, y lo hace darse cuenta de cuán poco conoce al personaje principal. Conocen al personaje principal. Perfecto. Igual en esta sentencia hay bastantes puntos que podremos considerar. Aquí nada más voy a hacer una breve corrección de texto. Como hay un punto y seguido, aquí nada más voy a sugerir comenzar por mayúscula, que muchas veces este tipo de cuestiones son más por errores de digitación que por otra cosa, pero nunca está de más realizar una breve sugerencia. Ahora bien, vamos a analizar esta cuestión del cambio en la familia, ¿no? A mí me parece bastante interesante el hecho de que toques este punto de la crítica de la sociedad. Este punto juega un papel fundamental a lo largo de la obra. Realizas una serie de ejemplos implícitos que valdría la pena reforzar con citas directas del texto. Por ejemplo, cuando hablas sobre crítica de la sociedad, justamente en este punto, ya en tu ensayo, podrías tú citar directamente la escena en la que llega la familia visitante a la casa y cómo justamente se teme que los visitantes vean la nueva figura de Gregor, o la escena en la cual su padre le arroja la manzana, a la cual se le queda incrustada, ¿no? Y justamente ahí podrías denotar a través de ejemplos este argumento que a mí me parece muy interesante. Y justo el hecho de que hables del yo insecto de Gregor, ¿no? Entonces, hasta este punto ya tienes bastante material para solidizar la hipótesis tripartita. Veamos cómo se desarrolló con las siguientes sentencias. El dinero es el núcleo bajo el cual se refugia la familia. No se trata de que ellos verdaderamente amen y se preocupen por su hijo, al menos no de manera genuina. Tristemente se trata de una relación de conveniencia.
con tendencias individualistas, que terminarán por aislar a Gregor hasta el día de su muerte. Exacto, muy bien. Aquí nada más voy a borrar este deck, que queda un poquito de más, que reitero casi siempre son cuestiones de digitación, más allá de errores fundamentados en una falla de redacción, pero siempre vale la pena señalarlos para que no vuelvan a ocurrir en este caso. Pero bueno, retomando tu argumento que me parece bastante sólido, aquí me parece fundamental que muestres el hecho del aislamiento. Muy bien. De hecho, podrías argumentar este aislamiento tanto, no sé si lo estoy escribiendo, ¿no? Creo que no. Ah, ya vi. Me faltó una I. En la parte física como en la social. ¿A qué quiero llegar con esto? Justamente, ¿no? El hecho de que Gregor se mantenga aislado en su habitación y que reduzca considerablemente su contacto tanto con la familia como el resto de la sociedad, sí es un aislamiento físico. Pero aquí lo mencionas bien. Ya no es que lo amen, y de hecho nunca lo hicieron, ¿no? Entonces, me parece muy interesante que desarrolles esta parte en el sentido de que Gregor se ve como el proveedor de la familia y justamente en el punto en el cual ya no puede trabajar, que incluso su, sus superiores en el trabajo van a visitarlo para solicitarle que vuelva pese al malestar que está sintiendo hasta que pues ya la situación es imposible de ocultar y también es imposible de volver a la normalidad. Pues hasta ese punto ya Gregor pierde su valor justamente como proveedor y ver qué tan normal es en este punto, porque aquí lo argumentas en tu sentencia anterior. Si criticamos esa sociedad de inicio del siglo XX, pues podríamos determinar, más allá de lo bueno y lo malo, qué tanto sentido tendría esta forma de aislar a Gregor, ¿no? Pero reitero, me parecen puntos muy importantes que podrás desarrollar en tu ensayo. Hasta ahora vas de manera excelente. Te felicito. Leo la siguiente sentencia. El hecho de que Gregor entrara en una especie de negación en un comienzo también reside en que él conoce su rol en la familia y es feliz dentro de este. Le complace hacerse cargo del hogar, ya que, aunque es muy pesado, en retribución recibe atenciones, halagos y mucho amor. Esto es algo que el personaje añora en toda la obra, y después de recibirlos a manos llenas por muchos años, entra en una profunda depresión que no le permite salir adelante. Wow, muy bien. Este punto a mí me parece fundamental, el hecho de que hayas usado este concepto. Valdría la pena rastrear el origen de este padecimiento en algún estudio psiquiátrico o psicológico. Evidentemente no desarrollarlo a plenitud, pero sí mencionarlo. Quizá podrías, en este caso, citar los orígenes del término depresión, porque evidentemente no estuvo desde sus orígenes en los tratados psicológicos o psiquiátricos. Entonces, si en algún punto llegas a encontrar de dónde surge este tratamiento o este padecimiento, mejor dicho, sería muy interesante. Y no necesariamente en este rol de la clínica, también podrías abordarlo desde otras perspectivas, desde una perspectiva quizás psicológica, sí, pero también filosófica. Y justamente, ¿no? Ver qué tan relacionado está este término de depresión con el potente desarrollo capitalista en el cual Gregor está plenamente inmerso, era un engrane de esa enorme maquinaria. Entonces, al ya no ser útil en esa parte, pues ya no recibiría justamente todas estas atenciones, este halago y este amor. Entonces, valdría la pena rastrear este término,
me parece que puede ser un argumento muy a tu favor. Lo dejo a tu consideración como todo lo que he mencionado hasta este punto, pero creo que si realizas un breve desarrollo de este término, podrías obtener resultados muy interesantes. Vamos con la siguiente sentencia. Gregor está dispuesto a sacrificar su vida entera por su familia, en especial por su pequeña hermana. Incluso piensa enviarla a estudiar lejos. En un principio vemos la reciprocidad de su parte, pero una vez que el trabajo la sobrepasa, de nuevo el poder del dinero como eje central del texto, ella simplemente deja a su hermano desatendido, comienza a sentir impotencia que a su vez conduce en enojo y resentimiento, y finalmente ella lo traiciona al pedirle a su familia que se deshagan de él. Ella era ese rayo de luz al que él se aferraba para seguir con vida, y una vez que la perdió, Gregor no pudo evitar un profundo rencor, enojo y desesperación. Muy bien, este punto es bastante interesante en general y tiene varios aspectos interesantes. Justamente, ¿no? En esa escena tan fuerte quizá, ¿no? Donde, y me parece un término bastante interesante que utilizas, ¿no? El hecho de la traición. Excelente. ¿Podrías citar directamente la escena para reforzar este argumento? Justamente, ¿no? Incluso es ella misma quien dice, pues no nos hagamos tontos prácticamente, ¿no? Ya sabemos lo que está pasando y sabemos que esto no es de ninguna forma viable. Entonces, el hecho de que ella, siendo justamente ese rayo de luz y de esperanza para Gregor, pues decida darle la espalda, no es un punto menor. De hecho, supongo que igual a lo largo de tu desarrollo podrías argumentar eso, ¿no? Que esa fue una de las razones fundamentales por las cuales, pues, Gregor se deja morir, ¿no? Entonces, es un punto muy importante. Y podrías reforzarlo a través de todo el desarrollo anterior. Pero si te he solicitado o si te he sugerido que en algunos puntos vale la pena citar directamente la obra de Kafka, en este punto en particular, creo que sí sería indispensable que realizaras una cita breve de esa escena. Muy bien, vamos a llegar a la segunda parte de tus sentencias. Hasta este punto, creo que no ha habido ningún problema. Creo que todo lo que hemos mencionado aquí ha sido bastante provechoso. Muy bien, Araceli, te felicito y estoy seguro de que si sigues por este camino, vas a desarrollar un ensayo de excelencia. Voy a continuar con la siguiente sentencia. Algo que influyó mucho en que Gregor perdiera la voluntad de vivir fue que dejaron de rechazarlo con la excusa patética de su apariencia y en cambio lo dieron por muerto desde antes de que eso ocurriera. Se le ignoró el grado de que Gregor únicamente respiraba porque no había otra cosa que hacer. Gregor se miente a sí mismo. Se dice una y otra vez que lo que ocurre es que su familia por fin comienza a aceptar su condición. La esperanza vuelve a él, pero esta no es más que una triste máscara para evitar la incómoda verdad que supone el aceptarse a sí mismo como inútil, como inservible, como no merecedor de afecto y de respeto. Wow, bastante bien. Aquí igual, analizando la sentencia en su conjunto, creo que has dado en el clavo de nuevo, pero igual creo que este punto en el cual la familia lo ignora, en este caso, vamos a comentarlo aquí, en este caso, aunque vale la pena basarse en una cita directa, quizá también deberías desarrollar a plenitud este argumento. Has tocado puntos muy interesantes.
quizá profundizando en esta sentencia, desarrolles uno de los puntos más importantes de tu ensayo. ¿A qué me refiero con esto, Araceli? Me refiero a que esta sentencia en particular ya podría tomarse como un párrafo completo para tu ensayo. Creo que lo desarrollas bastante bien. Y sí, al igual que en el párrafo anterior, podría servirte realizar una cita directa. Yo creo que si realizas eso, siempre tu trabajo tendrá un respaldo importante. Sin embargo, creo que al desarrollar este párrafo de aquí, quizá con algunos argumentos más, podrías darle muchísima fuerza. Creo que hasta este punto habías desarrollado a plenitud un contexto muy interesante, pero aquí ya comienza a denotarse también la fuerza de tus propios argumentos, lo cual pues es uno de los valores más importantes para tu ensayo, llámese para su calificación o para el desarrollo como tal. Pero me parece muy interesante que a partir de esta segunda parte ya comiences a argumentar. Bueno, lo has hecho durante toda tu lluvia de ideas, durante toda tu escritura libre, pero este punto en particular creo que sí es un punto de inflexión. Vamos con la siguiente sentencia. Gregor idealiza a su familia. Él ha creado la mayoría de sus recuerdos, de sus recuerdos de ellos. Bueno, aquí igual simplemente como mera sugerencia, como ya estás refiriéndote a la tercera persona del plural, yo te sugiero nada más que aquí en vez de sus recuerdos, lo cambies por los recuerdos de ellos. Y con eso ya quedaría acorde a tanto a género como a número. Pero reitero, tú siéntete en la libertad de tomar o no tomar esta sugerencia. Leo de nuevo, perdón, para no distraer la lectura. Gregor idealiza a su familia. Él ha creado la mayoría de los recuerdos de ellos a partir de los relatos que su hermana le contaba, ya que él estaba tan ocupado viajando que nunca tuvo la oportunidad de vivir en persona. Justo cuando cree que tiene la oportunidad de hacerlo porque por primera vez en muchos años está en casa, se da cuenta de que la dinámica ha cambiado. Saberse responsable de ello lo lastima mucho. Se siente extraño e inmediatamente oculta la incomodidad con justificaciones muy convincentes. Perfecto. Y aquí creo que el punto central es esto, la idealización. En este punto, Gregor, como bien mencionas, no es consciente de la dinámica familiar. Quizá podrías reforzar este argumento con referencias a la dinámica capitalista del siglo XX. Por ejemplo, y aquí te podría sugerir, por ejemplo, tocar el concepto de enajenación en Marx. ¿A qué me refiero? A que si tocas no necesariamente realizar un análisis profundo, pero sí podrías mencionar que ese concepto de enajenación ya estaba desde los escritos de Marx. Entonces, aquí se aplica perfectamente. Gregor está enajenado completamente. Gregor no es consciente de lo que ocurre en su casa y hasta que está en casa se da cuenta de que, pues sí, como tú bien lo has argumentado hasta este punto, pues él era un engranaje nada más de un sistema
el cual él sostenía económicamente. En este caso, este sistema podría ser su familia. Y ahora, al ser es una especie de gran engranaje dañado, pues ya no puede cumplir con su función o una herramienta dañada. Y pasa simplemente a ser eso, una herramienta olvidada, una herramienta rota que ya no funciona para su propósito y que es dejada de lado. Pero sí, creo que si desarrollas un poco o refuerzas este argumento con la enajenación marxista, podrías obtener algo bastante interesante. Voy con la siguiente sentencia. Son pocas las veces en que vemos los verdaderos sentimientos de Gregor, ya que nunca le permite al lector que vea dentro de él. Podría pensarse que lo sabemos todo, ya que el cuento en sí mismo trata en su mayoría sobre el diálogo interno de Gregor Insecto y de sus relaciones familiares. Pero lo que en realidad vemos es una serie de mentiras tras otras donde él hace todo lo posible por hacer quedar bien a su familia, por señalarse como el culpable de todo y creando escenarios falsos que le ayuden con la mentira que él mismo se dice. ¡Wow! Esta parte es muy interesante. Podrías desarrollar a plenitud el concepto del autoengaño. Que ojo, lo estoy utilizando como algo quizá demasiado burdo, pero creo que sí valdría la pena que toques por qué cae Gregor en esta idealización. Y de hecho lo podrías reforzar con tu sentencia anterior. Pero justamente el hecho de que Gregor trate de engañarse a sí mismo, pues le da muchísimo valor a tu reflexión. Y podrías de nuevo hablar de esta cuestión de las relaciones familiares, ¿no? De cómo estas relaciones familiares afectan o son afectadas. En este punto son afectadas, claro, por el rol que Gregor toma, tanto en un principio de proveedor, pero ahora quizá como lastre económico y social también. Pero también estas relaciones familiares afectan a Gregor directamente. Entonces estás trabajando con un entramado bastante complejo que lleva muchísimos puntos, pero que sí seguramente te dará para desarrollar un ensayo bastante pleno. Vamos con la siguiente sentencia. Aceptar que él únicamente fue usado por aquellos a los que más amaba era algo que no se podía permitir, porque entonces se vendría abajo. Vemos que después de presenciar el rechazo de su hermana y verse cada vez más descuidado entre el montón de basura, finalmente decide dejar de luchar. No se permite sufrir, porque disfraza el dolor con rabia y posteriormente, en lugar de llorar o de intentar salir en una búsqueda de su propia felicidad, simplemente bloquea su mente y espera el final de sus días. Su misión había terminado. Y excelente, lo pusiste entre comillas. Si su única función era la de proveer y ya no la estaba cumpliendo, entonces ¿para qué luchar? De cualquier modo, bueno, igual aquí evidentemente lo hago con sugerencia de redacción. Después de cerrar una interrogación, bueno, al menos en español, este puntito del signo de interrogación que está en la parte de abajo funciona como punto y seguido. Entonces, después de un signo de interrogación, se sugiere una mayúscula. De cualquier modo, su familia sería mucho más feliz con el muerto. Y es esta felicidad lo que inconscientemente más, y es esta felicidad lo que inconscientemente más desea. Muy bien. Aquí hay muchos puntos a tratar, como en todas tus sentencias. Sin embargo, aquí creo que vale la pena reforzar esta parte, dejar de luchar. Lo has desarrollado muy bien. No tendría yo que sugerirte en realidad algo en particular aquí, pero te recomiendo, en caso de que quieras tomar esta recomendación, te recomiendo revisar el concepto de anomia en la obra, ay, en la obra de Durkheim, o bueno, Durkheim. Se escribe Durkheim,
pero creo que en alemán sí se pronuncia Durkheim. Durkheim. Particularmente en su célebre obra El suicidio. ¿A qué quiero llegar con esto? Bueno, en El suicidio, Emily Durkheim trata el concepto de anomia. Investiga por qué su sociedad, hablando de la sociedad occidental, previa al desarrollo pleno del capitalismo industrializado, comienza a suicidarse. Y encuentra que justamente la anomia es un concepto que lleva a los individuos a decidir terminar con su vida porque ya no encuentran ese lugar que la sociedad les tiene impuestos. Entonces, al no tener ese lugar o no cumplir con esa función, el sujeto decide terminar con su vida. Lo estoy diciendo de forma muy ligera, evidentemente es mucho mejor revisar directamente a Durkheim, pero creo que vale la pena. Y también podríamos considerar si realmente Gregor se está suicidando o se está dejando morir. Creo que sí, por la línea de pensamiento que estamos hasta ahora revisando, que tú has desarrollado bastante bien. Creo que sí es un argumento válido. Lo dejo a tu consideración, pero creo que revisar la obra de Durkheim podría darte bastantes pistas y bastante trabajo para que puedas reforzar tus argumentos. Ay, vamos a la siguiente sentencia. No vemos recuerdos felices de la infancia de Gregor, en los que sus familiares le proporcionaran un entorno feliz y pleno. Jamás se habla de la infancia, quizás porque es tan dolorosa y solitaria que Gregor ha decidido ignorarla de la misma manera en que ignora su realidad. Quizás la borró por completo de su memoria. Se me ocurre que esa es una de las posibles razones por las que decidió volverse viajero y abandonar el hogar durante periodos de tiempo tan prolongados. Sí, en la narración nunca se nos habla de esto, pero las omisiones del relato hacen mucho eco y crean por sí mismas su propia historia. Crean una narrativa que cambia por completo el discurso principal y obvio de la obra. Excelente. Muy bien. Hasta este punto, creo que justamente hablar sobre la infancia de Gregor te da mucho para hacer cosas como la siguiente. Podrías analizar a qué se debe esta omisión, o sea, porque Gregor, o bueno, porque Kafka no menciona la infancia de Gregor, desarrollando este interesante argumento. Quizá se deba aquí, se deba Gregor está enajenado por la dinámica capitalista. Tiene mucho sentido. Y aquí podrías de nuevo desarrollar el concepto de enajenación. Tiene mucho sentido porque si Gregor se percibe a sí mismo como el proveedor económico de la familia, pues tiene sentido que omita esa parte, porque cuando era niño, aquí sí lo mencionas bastante bien, no tiene no, quizá no tuvo un entorno feliz y pleno, pero también es posible que lo haya omitido porque durante su infancia no era proveedor, al contrario, era consumidor de los recursos de su familia. Entonces, quizá fue por eso que se omitió, porque en ese punto, pues no podía cumplir el rol en el cual ya estaba enajenado. Lo dejo a tu consideración, pero creo que sí valdría la pena hacer ese desarrollo. Vamos al siguiente punto. Por supuesto que los padres de Gregor no lo odiaban y despreciaban totalmente. A menudo vemos padres que desatienden a sus hijos, que les exigen demasiado y que incluso los miran como una moneda de cambio. Si esto ocurre en la actualidad, ¿por qué no habría de ocurrir un siglo atrás?
Lo desalmado de sus padres se evidencia una vez que Gregor se convierte en el insecto y deja de aportar dinero a la casa. Pero para que tal indiferencia golpeara con tanta fuerza a la familia, necesariamente debe haber trasfondo. Trasfondo. Debe haber una semilla que por mucho tiempo estuvo allí, pasando desapercibida. La condición de insecto no es una causa, sino una mera consecuencia que le costó muy caro a Gregor. Si tan solo él hubiera sido querido de la manera que lo deseaba, él hubiera luchado por superarse. Muy bien, excelente. Y aquí creo que hablas muy bien en la cuestión de la causa y de la consecuencia. Creo que en general toda esta sentencia podrías convertirla en un párrafo completo para tu ensayo. Y justamente, ¿no? Hablando de por qué se realiza esta indiferencia, por qué lo golpea con tanta fuerza, me parece un desarrollo excelente. Vamos a comentarlo aquí, excelente desarrollo. Excelente desarrollo. Y vale la pena considerar su yo insecto, o bueno, vamos a ponerlo así, su condición de insecto, como una que le permite, perdón, que no le permite ejercer su rol de proveedor. Quizá lo mismo le hubiera ocurrido si hubiera padecido una enfermedad, o en este caso una enfermedad crónica, que lo imposibilitara para trabajar. No sé si me doy a entender en este punto, pero creo que tiene un trasfondo, como que lo mencionas, bastante lógico. Es decir, la condición de insecto de Gregor, simplemente siguiendo esta línea de pensamiento, pues lo representa como alguien imposibilitado para trabajar. Entonces, justamente es una consecuencia. Y aquí lo menciona bastante bien. Él se exigió demasiado en este punto y quizás es lo que Kafka quiso dar a entender, porque justamente lo mismo le hubiera sucedido a Gregor si por trabajar demasiado y quizá descuidar su salud hubiera padecido una enfermedad crónica. O quizá en uno de sus múltiples viajes hubiera quedado imposibilitado, quizá por una lesión física, por ejemplo, ¿no? Entonces hay mil formas en las cuales Gregor pudo convertirse en ese estorbo para su familia. Entonces, quizá eso era lo que Kafka quería referirse, no tanto en la cuestión del insecto, o era una forma de utilizarlo como metáfora. Y creo que aquí lo estás desarrollando bastante bien de manera implícita. Vamos a la siguiente sentencia. En un principio, Gregor sí tiene fe en que cambiará de forma y volverá a ser humano. Piensa que su familia intercederá por él, pero esto nunca ocurre. Hace mucho ruido el hecho de que cuando él todavía conservaba esa esperanza, fácilmente se comunicaba verbalmente con su familia. Gregor pierde la habilidad de hacerlo en cuanto todos le dan la espalda, lo cual refuerza nuestro argumento de que él en realidad esconde sus verdaderos sentimientos y se limita con base al rechazo que recibe. ¡Wow! Excelente argumento que desarrollas aquí. De hecho, aquí voy a comentar todo el párrafo. Excelente argumento. Y no lo había notado, ¿eh? El hecho ay, de que Gregor, ay, el hecho de que Gregor perdiera su habla paulatinamente me parece uno
de los análisis más originales. De hecho, nunca lo había pensado yo, pero tampoco lo había visto en un análisis literario. Recuerda que el análisis literario también es en sí un género. Bueno, eso lo discute mucha gente. Por ejemplo, Carlos Fuentes dice que el análisis literario tiene el mismo valor que la literatura, en el sentido de que también estás creando una obra, aunque no es precisamente literaria. Pero sí, nunca había visto que alguien hablara a este punto. Entonces, por eso enfatizo tanto aquí, porque lo que vuelve un escrito genial es la originalidad. Que vamos, uno podría decir mil cosas sobre temas que ya se han escrito porque las ópticas son infinitas prácticamente. Pero justamente cuando surge un nuevo tema en el análisis, ¡pum! Es cuando las obras adquieren la calidad de geniales. Y yo creo que aquí has dado en el clavo justamente. Este ensayo, tú podrías desarrollarlo a plenitud y convertirlo quizá ese ensayo en un capítulo de libro completo. O si aún te aventuras más, podrías convertirlo en un libro completo. Evidentemente tendrías que reforzarlo con muchos argumentos más. Pero la pérdida del habla en Gregor es algo bastante interesante. Araceli, te felicito de verdad. Entonces, y aquí lo puedes relacionar perfectamente, como aquí bien lo estás escribiendo, con ese paulatino rechazo que pierde su familia. Lo estás relacionando directamente. Pones el habla de Gregor en función de la aceptación con su familia. Y es bastante cierto, porque incluso cuando llega a su superior, él aún puede atenderlo verbalmente, cosa que en la novela se va enfatizando. Wow, bastante bien. Reitero, hasta este punto creo que vas a realizar un ensayo de excelencia. Su familia, lejos de sentirse genuinamente mal por su mal comportamiento ante su hijo. Espera. Simplemente aquí nada más había un detallito que quería sugerirte. No. Aquí. Em, simplemente, esto yo lo hago como, como una sugerencia de estilo. En vez de colocar nuestro argumento, creo que sí vale la pena que escribas mi argumento. Esa cualidad, o bueno, esa característica de escribir en plural cuando es un solo o una sola autora o un solo autore, en realidad creo que complica bastante la, tanto la formalidad del texto como también la agilidad de la lectura. ¿A qué quiero llegar con esto? Pues a menos que sí sea un trabajo colaborativo, vale perfectamente la pena hablar así en tercera persona. De otro modo, sí es mejor dejarlo como mi argumento o también podría ser como el argumento. ¿Lo veis o no lo veis? Diría Alejandro Estrella. ¿Por qué? Porque inconscientemente o de manera implícita se está generando una discordancia de número. Pues, por ejemplo, ¿no? En vez de decir, él baja la escalera, sonaría una discordancia de número escribir, él bajan la escalera, ¿no? Porque estás hablando de un singular y no puedes poner el verbo en plural. Entonces, es algo aquí bastante similar. Cuando escribes tú, sí te recomiendo que lo pongas como mi argumento. Pero igual, quizá ese sea el estilo que se te ha recomendado. Y si es así, pues ya también sería una cuestión de perspectivas. Pero en caso de que decidas tomar esa sugerencia, creo que se perdería ese detalle que, pues en la academia es bastante discutible. No te voy a negar que esto está presente en muchos otros libros. Sí, esto es algo que yo no puedo negar, pero creo que lo mejor es escribirlo así. Digo, evidentemente tú eres completamente libre de escribirlo como mejor te parezca.
Araceli, pero creo que sí valdría la pena no poner ese plural innecesario. Voy con la siguiente sentencia en la tercera parte. Su familia, lejos de sentirse genuinamente mal por su mal comportamiento ante su hijo, experimenta alivio cuando éste muere. Las pocas veces que se les vio experimentando culpa, no era una culpa que encontraríamos con facilidad entre la poca empatía de un extraño hacia otro extraño, más no la de alguien, bueno, igual aquí, más, como no es un más que indica cantidad, yo sugiero que no lleve tilde. Entonces vamos a quitar aquí. Más no la de alguien que obró mal en contra de alguien cercano. A la familia le incomoda darse cuenta de su propia indiferencia, pero no le incomoda la crueldad y cómo y cómo esta pudo afectar emocionalmente al protagonista. Wow, muy buen argumento. Justamente, ¿no? El hecho de que estás realmente consciente de esa incomodidad, pero, perdón, de esta indiferencia, pero te incomoda aceptarlo. Muy bien. Y de hecho, aquí también, ya te he mencionado varios conceptillos por ahí. El concepto de enajenación en Marx o el concepto que habíamos hablado de Durkheim de la anomia. Aquí yo te voy a sugerir otro, en caso de que quieras relacionarlo. Te sugiero, hey, te sugiero revisar brevemente, hey, brevemente el concepto. Ahí te escribí mal. Ahí está. Brevemente el concepto, te lo cobijo, de mala fe, así lo pongo entre comillas, en la obra de Jean-Paul o Jean-Paul, como lo quieras pronunciar, Sartre. Sartre. O Sartre, como prefieras pronunciarlo. Aquí porque me equivoqué. Por esto. ¿Qué es la mala fe en la obra de Jean-Paul Sartre? Mm, bueno, la mala fe la puedes encontrar, bueno, en varios escritos, pero en particular en El cielo y la nada. Así se llama ese escrito de Jean-Paul Sartre. El ser y la nada. Bueno, ¿a qué me refiero con la mala fe? Cuando actuamos de mala fe, justamente estamos realizando un acto que quizá nosotros somos conscientes de que no deberíamos realizar, pero que aún así realizamos sin reconocer nuestra culpa. Sartre hace algunas indicaciones que ahorita quizás sean políticamente incorrectas, pero en este caso creo que vale la pena utilizar esa explicación que Sartre nos da para aterrizar de manera muy breve el concepto de mala fe. Por ejemplo, si estás en el cine con una persona, o bueno, vamos a decir, dos personas están en el cine. Una de ellas le toma la mano a la otra, pero la otra persona no quería ser tomada de la mano. Ok, hasta este punto, la persona a la cual le toman la mano actúa de mala fe al dejar pasar ese acto como si no estuviera sucediendo. Es decir, la persona a la que le toman la mano sigue viendo la película, aunque no quiere ser tomada de la mano. Ese es un acto de mala fe, porque no estás reconociendo que está sucediendo el acto. Es muy complicado de explicar de manera sencilla, aunque suene un oxímoron ahí, pero creo que sí valdría la pena que revisaras ese concepto, porque creo que aquí la familia de Gregor actúa de mala fe. Entonces, aunque no sea un desarrollo muy profundo el que te sugiero realizar a la obra de Sartre, creo que sí valdría la pena. Entonces, en este punto, creo que estos conceptos que te he mencionado aquí podrían, claro, obviamente también, si se desarrollan demasiado, podrían entorpecer tu texto, pero al menos mencionarlos brevemente podría darte bastante coherencia. Voy con la siguiente sentencia. Ahí está, voy a leer.
Se puede argumentar que esto se debe a que su familia dejó de considerarlo cercano. Como el fragmento 3 lo sugiere, pero ni siquiera cuando él era humano se le consideró como un hijo. Muy bien, excelente, porque se le consideraba como proveedor. Sí se le quiso como hermano, pero era un cariño vago que culminó en hartazgo y en asco al mismo grado que al de sus padres. Quien más entregó de sí mismo fue Gregor, quien estaba inmerso en una relación de tipo unilateral, en donde todo se trataba de dar sin recibir. Muy bien, y justamente ahí, aquí podrías desarrollar. eh, Podrías hacer un análisis más profundo de esta relación unilateral. In- Incluso podrías determinar si esta, hablando de la relación unilateral, continúa cuando Gregor sufre su transformación. Es decir, podrías analizar si justamente esa relación unilateral, en la cual solo Gregor era quien estaba involucrado sentimentalmente con su familia, se mantiene cuando él ya es insecto. Y yo creo que sí, porque justamente, ¿no? O sea, la reacción que tiene la familia, incluyendo a la hermana, pues es eso, ya no está mi proveedor, pero no era el sufrimiento de ya no está mi hijo, ya no está mi hermano. Entonces creo que sí se mantiene una relación unilateral. Leamos la siguiente sentencia. La familia se entera de la muerte de Gregor y, lejos de sentir la menor culpa, les alegra saberse libres. La supuesta culpa que experimentaban páginas antes desaparece en su totalidad y se abre paso a la felicidad plena digna de un final feliz. Excusan su comportamiento, diciendo que lo recordarán como humano y se quedarán con lo bueno. Pero, ¿qué era eso bueno? ¿Se refieren al tiempo en el que no sabían prácticamente nada de él durante meses? El hijo ejemplar comienza y termina en donde lo hacen los lujos y la humanidad. Realmente no lo conocían, porque de haberlo hecho, sabrían que su hijo seguía allí dentro. Las barreras del lenguaje eran otra forma de excusarse. Muy bien, coincido completamente. Aquí igual hay bastantes cuestiones, pero por ejemplo, de la culpa, aquí está. En la alegría de saberse libres, creo que aquí de nuevo quedaría bastante bien el concepto de mala fe. En este caso igual, hablando de mala fe, para seguir con este concepto, de nuevo quedaría bien el concepto de mala fe. Bueno, hablando de la mala fe en la actual de la familia, es eso. Ellos siempre tuvieron esa incomodidad. Y en este caso ya es evidente. Y solo hasta que Gregor muere y ya ellos pueden expresarse completamente libres de toda esa carga, pues anteriormente, y de hecho incluso ahí, se puede considerar que están actuando de mala fe. Porque de nuevo, ellos siempre fueron conscientes de esa incomodidad que les causaba, aunque realmente nunca la reconocieron como tal. Y esto lo refuerza bastante, ¿no? Hablando de esta historia digna de un final feliz que ellos mismos se plantean. Y este último punto que tú mencionas aquí, las barreras del lenguaje, yo creo que sí es algo muy importante. El lenguaje como tecnología, por ejemplo, ¿no? Como tecnología que Gregor
pierde paulatinamente. Justamente, ¿no? Incluso cuando la criada se refiere a él como escarabajo pelotero o pedazo de insecto, pues está usando en contra suya esa tecnología con la cual él ya no cuenta o que va perdiendo. Entonces eso también es un elemento muy importante. Vamos con la última sentencia. Lo pensaron como ser irracional e inferior por conveniencia. Y Gregor optó por seguirles la corriente porque sabía que, en caso contrario, además de indiferencia, conseguiría más golpes, más violencia y más daños a su pobre y frágil cuerpo. Más que perder la fe en su hijo, simplemente nunca tuvieron dicha fe. Idealizaban al sujeto que pagaba las cuentas, nunca a aquel hombre que, completamente entregado a su familia, veía su vida comenzar y terminar entre trenes y barcos por distintas ciudades en lugar de su hogar. Wow. Y creo que este párrafo podrías utilizarlo perfectamente como conclusión de tu ensayo. Me puse como conclusión de tu ensayo. Evidentemente también en tu conclusión no podrías no solo quedarte con esto, sino argumentar por qué todos tus puntos tocados durante el desarrollo sí se cumplieron o no se cumplieron, pero creo que podrías cerrarlo bastante bien. Y digo, en este caso, pues sí valdría la pena mencionar muy brevemente la cuestión de la estructura del ensayo, ¿no? Hablando en la introducción, además de tu hipótesis tripartita, pues yo te sugiero que escribas qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Evidentemente, pues eso ya depende mucho de la redacción que tú realices. Y bueno, pues en el desarrollo, pues vas a ejecutar a plenitud todos tus argumentos, los cuales espero refuerces bastante bien con citas textuales. Y ya al final, en tu conclusión, decir por qué si se cumplieron o no se cumplieron tus argumentos con base en tus propias investigaciones. Y esta es una manera excelente de cerrar. Bueno, vamos a revisar entonces ahora tu... Ay, aquí está. Los fragmentos textuales que has elegido. Aquí nada más, bueno, les daré lectura rápida. Simplemente yo te sugiero que cuando ya los pongas en tu ensayo, dependiendo también del sistema de citación que tú elijas, pues coloques después de las comillas, el autor, coma, la página. En este caso, supongamos, ¿no? Pondrías Kafka, coma, 15, si lo tomaste de la página 15. Bueno, sería el formato MLA, pero tú podrás citar en el formato que más te convenza. Vamos a leer brevemente cuáles serán los fragmentos textuales que has considerado. Habían sido buenos tiempos y después nunca se habían repetido, al menos con ese esplendor, a pesar de que Gregor después ganaba, a pesar de que Gregor después ganaba tanto dinero que estaba en situación de cargar con todos los gastos de la familia y así lo hacía. Se habían acostumbrado a esto tanto la familia como Gregor. Se aceptaba el dinero con agradecimiento. Él lo entregaba con gusto, pero ya no emanaba de ello un calor especial. Perfecto. Vamos a la siguiente. Bueno, y de hecho aquí, pues justo, ¿no? Puedes argumentar esta sentencia como el inicio de la enajenación en la dinámica en la cual está implicado Gregor. Inicio de su enajenación. Tu siguiente cita es la siguiente. Y si Gregor ahora, por culpa de su herida, probablemente había perdido agilidad para siempre y por lo pronto necesitaba para cruzar su habitación como un viejo inválido largos minutos, no se podía ni pensar en arrastrarse por las alturas. Sin embargo, en comparación por este empeoramiento de su estado, recibió, en su opinión, una reparación más que suficiente. Hacia el anochecer se abría la puerta del cuarto de estar
la cual solía observar fijamente ya desde 2 horas antes. De forma que, tumbado en la oscuridad de su habitación, sin ser visto desde el comedor, podía ver a toda la familia en la mesa iluminada y podía escuchar sus conversaciones. En cierto modo, con el consentimiento general, es decir, de una forma completamente distinta a como había sido hasta ahora. Naturalmente, ya no se trataba de las animadas conversaciones de antaño, en las que Gregor desde la habitación de su hotel siempre había pensado con cierta nostalgia, cuando, cansado, tenía que meterse en la cama húmeda. Wow, muy bien. Igual, incluso aquí hay varios puntos a tratar, ¿no? Hablando, por ejemplo, de cómo se desarrolla este traslado ya después de la herida de Gregor, que supongo que es después de que su padre le arroja la manzana. Y cómo igual, ¿no? La familia lo admite, pero no lo admite, ¿no? Entonces, igual ahí podrías hablar de nuevo o desarrollar, y creo que aquí estos dos conceptos presentes, ¿no? En esta cita, dos conceptos. Anomia, el hecho de la anomia en el cual ya Gregor pierde completamente esa labor o ese rol familiar. Y también la mala fe, de nuevo. Bueno, fe, vamos a poner sin acento. Veamos la siguiente cita que has elegido. Solo tienes que desechar la idea de que se trata de Gregor. El haberlo creído durante tanto tiempo ha sido nuestra auténtica desgracia, pero es posible que sea Gregor. Si fuese Gregor, hubiese comprendido hace tiempo que una convivencia entre personas y semejante animal no es posible. Y si se hubiese marchado por su propia voluntad, ya no tendríamos un hermano, pero podremos continuar viviendo y conservaríamos su recuerdo con honor. Pero así esa bestia nos persigue, echa a los huéspedes, quiere evidentemente adueñarse de toda la casa y dejar que pasemos la noche en la calle. Mira, padre, gritó de repente, y empieza otra vez. Y con un miedo completamente incomprensible para Gregor, la hermana abandonó incluso a la madre, se arrojó literalmente de su silla, como si prefiriese sacrificar a la madre antes de permanecer cerca de Gregor. Wow, y justamente, ¿no? Esa es una de las escenas en las cuales argumentas anteriormente, ¿no? Como la hermana, pues ya prefiere darle la espalda a Gregor. Entonces, creo que es una cita bastante pertinente. Son tres que has elegido minuciosamente y me parecen bastante bien. Sin embargo, creo que podrías a lo largo de tu ensayo realizar citas un poco más breves de otras partes del texto que también refuerzan tus argumentos. Pero hasta este punto creo que has dado en el clavo, lo has hecho bastante bien, entonces no creo que haya demasiada dificultad después. Etapa A, aquí está. Ahora sí vas a desarrollar tu hipótesis, tu artita. Etapa uno, que justamente, ¿no? Bueno, aquí simplemente por no perder demasiado la coherencia con lo que te ha solicitado James, nada más para no eh, perdernos en cuestiones de formalidad, pues yo voy a realizar una breve sugerencia. En este caso, nada más nombrar muy específicamente las cláusulas que estás desarrollando. Entonces, en este caso, y aquí nada más lo voy a poner, después de tu etapa uno, voy a poner un punto y seguido, cláusula de afirmación, que es la que vas a realizar en esta sección. Y esto trataré de mantenerlo muy presente en todo ejercicio, ya sea en la hipótesis tripartita, pero también en el desarrollo del ensayo. Cláusula de afirmación. Así pues ya es evidente a lo que te quieres referir, que claro, es perfectamente entendible también, pero de ese modo conservamos toda la coherencia que se ha solicitado. Esta es tu afirmación, veamos. En la metamorfosis de Kafka, Gregor Samsa niega su abandono por medio de la idealización de una vida familiar que nunca tuvo. Excelente. Esa me parece una excelente cláusula de afirmación. Y pues realmente no tendría nada más que argumentarle más que eso. Porque
has dado todo el material a lo largo de tu desarrollo para desarrollar perfectamente, válgame la redundancia, esta sentencia. Vamos a la cláusula, bueno, etapa 2, que llamándolo de otra forma, pues sería la cláusula 2, ¿no? Y bueno, nada más para tener igual ese formato, lo sugiero como cláusula de respaldo. Así pues ya no va a haber ningún problema para entender perfectamente a qué sección de tu hipótesis tripartita nos referimos. Vamos a leer. En la metamorfosis de Kafka, Gregor Samsa niega su abandono por medio de la idealización de una vida familiar que nunca tuvo, ya que, excelente, muy bien. Y esta es una de las partes que más me preocupan del desarrollo de la hipótesis tripartita, pero tú lo has hecho bastante bien. Excelente uso de los nexos. Vamos a colocarlo aquí para felicitarte por esta parte. Uso de los nexos. Ya que él se miente a sí mismo de manera inconsciente y justifica la crueldad con la que es tratado con el fin de sobrevalorar su delicada situación. Y por último, vamos con la etapa 3, que igual, nada más para no perder el hilo, que en este caso está la cláusula de concesión, pero también reforzada por las dos anteriores. Bueno, voy a darle lectura. Ahí está. A pesar de que Gregor Samsa se nos presenta como un personaje honesto y en constante introspección, Gregor niega su abandono por medio de la idealización a una vida familiar que nunca tuvo, ya que él se miente a sí mismo de manera inconsciente y justifica la crueldad con la que es tratado con el fin de sobrellevar su delicada situación. Muy bien, a mí me parece que has desarrollado una concesión bastante sólida y lo has todo unificado muy bien en tu hipótesis tripartita. Y ahora ya nada más es cuestión de revisar el trabajo completo. A pesar de que Gregor Samsa se nos presenta como un personaje honesto y en constante introspección, Gregor niega su abandono por medio de la idealización de una vida familiar que nunca tuvo, ya que él se miente a sí mismo de manera inconsciente y justifica la crueldad con la que es tratado con el fin de sobrellevar su delicada situación. Excelente hipótesis tripartita. Te felicito, Araceli, lo has hecho bastante bien. Aquí simplemente voy a desarrollar un breve texto de retroalimentación para finalizar con este ejercicio. Excelente. Bueno, lo voy a dejar ahorita en modo de edición y después lo paso a control de cambios. Excelente trabajo de hipótesis tripartita. Así. Has desarrollado argumentos muy sólidos que vale la pena profundizar. De hecho, casi todas las sentencias que he realizado podrían considerarse en sí mismas como un párrafo para tu ensayo. Sin embargo, creo que en algunos puntos sí podrías desarrollarlos un poquito más, profundizar en ellos, para que tengas muchísimo más material que refuerce todas estas ideas. He realizado sugerencias muy breves en torno a la redacción de tu trabajo. Sin embargo, considero que tienes un excelente nivel de redacción. Aquí quiero llegar con esto a que
pues evidentemente, si tú desarrollas todo al ritmo que lo has desarrollado, obtendrás un trabajo excelente. De hecho, igual, considerando todo este desarrollo, yo te exhorto a que sigas en este camino académico. Si en algún punto llegas a formar en tu plan de vida la posibilidad de estudiar un posgrado, yo creo que tienes todas las herramientas para lograrlo. Entonces, es un exhorto que pongo sobre la mesa. Espero que sí esté en tus planes de vida y si no lo estaba, pues que sí lo consideres, porque me parece que tienes todo lo necesario para llegar muy lejos en el mundo de la academia. Agregué 3 conceptos que podrían ayudarte a reforzar tus argumentos. La enajenación en Marx, la anomia en Durkheim y la mala fe en Sartre. Dejo a tu consideración abordarlos brevemente para tu ensayo. De aquí me refiero a que sí, estoy seguro de que podrían ayudarte bastante. Sin embargo, tú siéntete en la libertad de usarlos o no usarlos, porque pues será tu trabajo el que se realizará a fin de cuentas. Pero creo que eso le dará bastante seriedad. Y evidentemente, aunque solamente es indispensable citar el texto, que en este caso es la Metamorfosis, basarte en otros escritos de este nivel podría llevarte bastante lejos. Reitero, esto podrías fácilmente convertirlo en un artículo, en un capítulo del libro, o si lo quieres desarrollar más, lo podrías convertir en un libro completo. Entonces, pues dejo tu consideración si quieres tomar estas herramientas, aunque para nada es obligatorio, ¿eh? Y si llegas a tomarlas, pues tampoco considero que valga la pena desarrollarlas demasiado, simplemente mencionarlas y citar directamente las fuentes para que tus argumentos tengan una base muy sólida. Quedo a tu disposición para generar una nueva asesoría, ya sea en esta etapa o en las próximas. Ah, por cierto, reiterando mis disculpas con esta dinámica, yo ya te evalué en la plataforma como asistida, te puse la calificación de, bueno, es uno la calificación, pero la otra podría ser cero en caso de que no hubiera asesoría, pero si considera esta parte de tu trabajo como ya realizada, ya te coloqué la calificación. Sin embargo, en caso de que quieras retomar este trabajo, aquí no nos voy a cambiar a modo sugerencia, modo control de cambios. Y sería todo. Control X. Y ahora sí voy a escribir en control de cambios. En caso de que quieras retomar esta dinámica y sí tomar una asesoría presencial, bueno, no presencial, sino sincrónica en Zoom, te voy a sugerir un horario en la plataforma. Dejo tu consideración si consideras que es un buen horario. Si no, tú puedes cambiarlo al que te convenga más. De nuevo, igual, gracias por la notificación. Creo que es un detalle bastante complicado ahorita estar 100% al tanto de todo lo que sucede en la plataforma, porque han cambiado muchísimo las herramientas como las habíamos trabajado anteriormente. Y obviamente no es excusa, yo debí atenderte en tiempo y forma, pero bueno, espero que este breve video, bueno, tal vez no tan breve, pero que este video te sirva bastante. Y si no, de todas formas, también te compartiré por correo y en la plataforma este documento que te he realizado en control de cambios. Entonces tú siéntete libre, reitero, de tomar en cuenta todo lo que hemos visto aquí. Y bueno, mucho gusto
en leer este prolífico trabajo, creo que sí podrás desarrollar un trabajo de excelencia. Y simplemente cierro con lo siguiente. Yo procuraré que obtengas la nota más alta. Evidentemente, creo que sí la mereces y creo que podrás desarrollar algo que valga muchísimo la pena, pero simplemente para cumplir con las normas que James impone en el curso, normalmente la nota que yo coloco debe colocarse muy, muy, muy cerca del promedio que te coloque el resto del grupo. Yo créeme que quisiera colocarte desde ahora mismo una nota de 100, pero quizá deba ser un poquito más cercana, quizá a un 90 y tantos, a un 80 y tantos al inicio, y quizá después subir un poquito por esta cuestión de que no debo, como set, colocar una nota demasiado cercana al 100, sino que sea una más cercana a la nota promedio. Entonces, quedaré muy al pendiente de qué nota promedio se obtiene al final en tu trabajo, pero créeme que aún así tendrás todo lo necesario para una MB. Entonces, considera la calificación que se te vaya a colocar en tu trabajo como un simple número y estoy seguro de que vas a obtener excelentes resultados. Bueno, reitero, con esto ya cumples con el requisito de la asesoría. Siéntete libre de subir en cualquier momento el trabajo y que obtendrás excelente nota. Voy a dejar de compartir pantalla. Y eso sería todo, Araceli. Muchas gracias por tu comprensión y esperemos vernos en una asesoría muy pronto.